Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca. También le damos las gracias al staff que hace posible este espacio y le damos la bienvenida a su regreso a Miguel Ángel de Alba, quien en algunas semanas no nos pudo acompañar, pero ya está de regreso con nosotros. Bienvenido, Miguel Ángel. Acuérdense que él es el director de la revista Ambiental News y que él nos pasa el reporte semanal sobre los hechos más importantes en los cambios climáticos y eventos del medio ambiente. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buenas noches a nuestro auditorio, a nuestro staff. Y sí, aquí estamos de nuevo después de una breve cirugía y que afortunadamente salió todo bien. Entonces aquí estamos nuevamente para ponerlos al tanto de todo lo que acontece en el mundo del medio ambiente. Y pues también le damos la bienvenida a Juan Carlos Valencia Vargas. Él es ingeniero, es profesor en la UNAM, director general de Aquator, consultor, es exdelegado de la Comisión Nacional del Agua en Morelos, exdirector de la Comisión Estatal del Agua también en Morelos y exdirector de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar con nosotros en este programa. No, Bienvenido. al contrario, Carmen, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con Miguel Ángel, un viejo amigo, un viejo conocido aquí del estado donde yo radico, el estado de Morelos. Muchas gracias. Qué bueno que todo salió bien, Miguel Ángel, y un gusto saludar a todo tu auditorio, a todo su auditorio. Sí, muchas gracias. Yo quisiera aquí hacer una muy breve introducción a lo que al tema de hoy, pues que nos vamos a centrar en el agua, ¿verdad? Porque recientemente hubo modificaciones a la NOM 001 y 002 sobre el tratamiento de aguas residuales en el uso industrial y doméstico. Y bueno, basados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en su artículo 117, pues establece como criterios que la prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país, que las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, en cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, y que la participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua. Asimismo, en su artículo 118, fracciones 1 y 2, se establece que los criterios referidos serán considerados en la expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública, que es lo que más nos ha afectado pues, en muchos estados de este país. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 123, establece que todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás, y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan y en su caso las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas realizar el tratamiento previo requerido. Entonces, bueno, pues aquí está pues la base principal, ¿verdad? El último cambio que se hizo, bueno, pues se refiere a que la obligación de las empresas que están ubicadas en zonas industriales y que hacen uso de los ríos para sus procesos de producción, pues tienen que descargarlas ya con un tratamiento, ¿verdad? Tienen que descargarlas con un tratamiento, sin embargo, el tratamiento no era específico para cada una de ellas y lo que ahora se está estableciendo es de que dependiendo del giro de que tenga cada industria, pues del tipo de tratamiento que requieren y obviamente pues es más exigente. Si es una empresa petroquímica, pues tendrá que usar precisamente un tratamiento mucho más especializado y mucho más crítico, ¿verdad? Para que las aguas salgan mejor. Por ejemplo, acá tenemos en el Estado de México el río Lerma, que es uno de los más grandes del país y que ya está declarado como biológicamente muerto. Y bueno, debido a eso, bueno, pues precisamente promovimos que se modificaran un poquito esas normas para que fueran más exigentes. Pero también, obviamente, pues hay muchos aspectos que se deben considerar, ¿no?
El primero, pues que estas empresas pues obtienen ingresos, pagan bajos salarios a los mexicanos y obtienen bastantes ingresos por el uso de nuestros recursos naturales. Y sin embargo, bueno, pues la norma pues no ha, las autoridades más bien en su inspección pues no han logrado una inspección eficaz para que se cumplan estas normas, ¿verdad? Tú que has estado encargado, bueno, pues de estos asuntos del agua, ¿qué nos puedes comentar? Uy, Mari Carmen, pues hay muchas cosas, muchas vertientes del tema, ¿no? Sí. Hace poco yo en una columna que escribo semanalmente mencionaba que la verdad es que es una muy buena intención actualizar la norma, la NOM 001 Semarnat. La anterior es de 1996, Uh-huh. se publicó en el 97. Es decir, tiene 25 años esa norma. Evidentemente necesitaba una actualización, o sea, las condiciones de hace 25 años no son ni de lejos las que tenemos el día de hoy. Es evidente, es necesario, era indispensable actualizar esa norma, no ahorita, actualizarla hace ya mucho tiempo. Sí, claro. Entonces, la intención es bastante buena, pero lo que también mencionaba en mi columna es que hacer una norma más estricta, sin considerar que ni siquiera se había cumplido con la norma vigente y sin considerar las limitaciones y las capacidades que existen hoy día, pues es engañarnos a nosotros mismos. La verdad es que veo una muy buena intención, pero veo un rotundo fracaso de esta actualización de la NOM 001 Semarnat 2021, porque desafortunadamente no existen las condiciones para que se cumpla con esa norma. La norma anterior, pues tenía parámetros mucho más laxos y aún así no se cumplió. Y bueno, podemos hablar de datos específicos, ahorita entramos a ese punto, pero basta con asomarse a cualquier río, cualquier barranca, cualquier corriente de agua que atraviese por una zona urbana. Todos los que de alguna u otra manera hemos vivido, ahorita tú mencionabas el río Lerma, Sí, uno de los ríos más contaminados del mundo, ni siquiera, sí, no solo del país, del mundo, ¿no? sí, claro. Es un tema, digo, basta asomarse al río Lerma, basta asomarse al río Balsas, basta asomarse a los ríos de Atoyac en Puebla, en fin, ni siquiera hay que ser un especialista en el tema para notar que la norma para el control de las descargas, para evitar la contaminación de nuestros cuerpos de agua, no funcionó. La NOM de 96 no funcionó. Nadie la cumple, perdón, no es que nadie la cumpla, muy pocos la cumplen, muy pocos. Y ahora actualizamos esa norma y ponemos parámetros más estrictos y agregamos además algunos parámetros, ¿no? Principalmente se añadieron pues 3 parámetros. Color, por ejemplo, toxicidad es otro. La temperatura también se incluyó dentro se disminuyó el límite de temperatura que pueden tener las descargas. Son 3 de los principales cambios que hay, porque bueno, hay una enorme cantidad de cambios, pero de los principales cambios que tenemos es eso. Si de por sí las empresas, por ejemplo, les costaba mucho trabajo poder cumplir con los parámetros establecidos en la NOM 001 Semarnat 1996, pues con los parámetros que vienen en la norma 2021, pues los poquitos que ya cumplían van a empezar a incumplir. Para cumplir con esa norma se requiere hacer inversiones muy cuantiosas, muy importantes, para poder, por ejemplo, remover el tema del color, ¿no? En las aguas residuales. Y esas inversiones iniciales también requieren de un mayor costo de operación y mantenimiento. Eso hablando de las industrias. Si hablamos de los organismos operadores, el escenario es todavía peor.
Porque los organismos operadores del país, el 98% de los organismos operadores del país, tienen un margen de operación negativo. Es decir, sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para pagar la operación cotidiana del organismo. Batallan para pagar la energía eléctrica, batallan para pagar la nómina, los aguinaldos, los insumos, los químicos, en fin, todo el tiempo están haciendo malabares porque tienen un margen de operación negativo. Sus ingresos no son suficientes para pagar su operación. Entonces, es justamente en los municipios donde en muchos de los casos las plantas de tratamiento que se han construido han dejado de operar. De acuerdo con algunos datos que aportó hace poco un diagnóstico que hizo el diputado presidente, bueno, lo encabeza el diputado presidente de la Comisión de Agua, de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz. De las poco más de 3.500 plantas de tratamiento que hay en el país, 2/3 partes de las plantas de tratamiento municipales no operan, ya sea totalmente o parcialmente. 2/3 partes de toda esa capacidad instalada está ociosa. Son miles de millones de pesos que se han invertido en plantas de tratamiento que no funcionan, que no operan, que están ahí pero no sirven para nada porque las dejaron de operar en la mayoría de los casos los municipios. En cuanto les llega el recibo de energía eléctrica al segundo, al tercer mes, ya lo dejan de pagar. Pero bueno, insisto, el tema es que hay una muy buena intención en esta actualización de la norma, pero desafortunadamente el actualizar la norma, hacerla más estricta y pensar que eso va a mejorar la calidad del agua de nuestros cuerpos receptores, de nuestros cuerpos de agua, de nuestros ríos, de nuestros lagos, de nuestros acuíferos, creo que es una buena intención, pero difícilmente va a lograr su cometido, por lo que ya decía yo. No se pudo cumplir siquiera con la norma anterior, que era más laxa, ahora la haces más estricta, la verdad es que no va a haber capacidad para poder atender esa norma. Y el otro tema, es también lo mencionaste tú, Carmen, hace un momento, la capacidad que es la autoridad que es la responsable de monitorear, de vigilar que se cumpla esta norma, que es la Comisión Nacional del Agua. La autoridad que es la responsable de sancionar a los que incumplen con la norma no tiene capacidad para inspeccionar las miles y miles de descargas contaminantes que hay en el país. Y si no tienes una autoridad que te esté, digamos, presionando a cumplir con la norma, pues lo que va a ocurrir es lo que ha estado ocurriendo. Medio mundo descarga sus aguas residuales sin tratar o a lo mejor con algún tratamiento, pero sin cumplir con la norma, a nuestros cuerpos de agua y por eso se contaminan más y más y más. El ejemplo más visible, a lo mejor más claro por ahí por donde ustedes viven es el río Lerma, Sí, pero es una el barbaridad. Ujú. Flaco, en Puebla es el Atoyac, en fin, la verdad es que vale la pena asomarse, digo, basta con asomarse a cualquiera de nuestros ríos para ver que esto no está funcionando. Sí, ¿verdad? Yo he visto que, bueno, he tenido alumnos, muchos alumnos que me han comentado que trabajan para empresas multinacionales, que precisamente comentan que, bueno, esa inspección, eh, pues es una inspección bastante corrupta en algunos casos y en algunos otros ni siquiera se da la inspección exactamente. Ahora yo tengo aquí una pregunta. Esas plantas tratadoras de agua son del gobierno o los Eh, empresarios han invertido también en plantas tratadoras? los empresarios han invertido también en plantas tratadoras. Mira, te voy a dar algunos datos que son públicos, ¿no? A ver, para entender un poco, para contextualizar un poco, la norma de 1996 se programó para irse dando su cumplimiento por etapas. Las localidades más grandes tenían que cumplir con esa norma a más tardar en el año 2000. Las localidades medianas tenían que cumplir con esa norma a partir del 2005. ¿A qué le llamo localidades grandes? Más de 50,000 habitantes eran las que tenían que cumplir con la norma en el año Sí. 2000. Entre 20,000 y 50,000 habitantes tenían que cumplir con la norma en el 2005 y en el 2010 todas las localidades menores a 20,000 habitantes hasta 2,500. No estaban obligadas a cumplir con esta norma las localidades rurales, las pequeñas, pero sí las localidades urbanas. De 2,500 habitantes a 20,000
tenían que cumplir, digamos que son las localidades más pequeñas obligadas, tenían que cumplir a partir del 2010. Bueno, estamos en 2022. Si se hubiera cumplido con la norma, cada localidad obligada tendría que tener al menos una planta de tratamiento. Y digo al menos una porque en muchas localidades, de hecho prácticamente todas, las aguas drenan no hacia un solo punto, sino hacia diferentes puntos. Pero bueno, tendrían que tener al menos una planta de tratamiento, ¿no? De acuerdo con los datos del INEGI, hay 4.300, hay 544 localidades de más de 50,000 habitantes. Hay 782 localidades de entre 20,000 y 50,000, que son las que tenían que cumplir en el 2005. Y las que tenían que cumplir en el 2010, de 2.500 a 20,000 habitantes, son 4.384 localidades. Es decir, sumando todo esto, son 5.710 localidades las que en la teoría deberían de tener una planta de tratamiento para poder cumplir con la norma de sus descargas, de tratar sus descargas, cumplir con los parámetros permitidos para las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con los datos de la propia Comisión Nacional del Agua, existen solo más de 3.500, poco más de 3.500 plantas de tratamiento. Es decir, hay todavía más de 2.200 localidades que ni siquiera han construido una planta. Y desde luego, si no han construido una planta de tratamiento, pues están tirando sus aguas residuales así, tal cual, crudas, ¿no? Sin Sí, ningún tratamiento. Entonces, estamos hablando de casi un 40% de las localidades del país que no han cumplido con la norma original y ahora les ponemos una norma más estricta. Bueno, sí, en el caso de los industriales, porque unas son las plantas municipales, esas se encargan de tratar las aguas que van al alcantarillado. Uno cuando va al baño le baja la palanca, si eres de los afortunados que tiene un excusado, le bajas a la palanca y por ahí se va, tus desechos se van al drenaje y del drenaje van a dar a algún punto de descarga. Ojalá fueran a dar una planta de tratamiento, ¿no? Pero también hay los empresarios que tienen un proceso de producción, que utilizan agua y que pues tienen que tratar sus aguas residuales de proceso, ¿no? Dependiendo del proceso que tengan, es el uso que le dan al agua y es la carga contaminante que le adicionan, ¿no? Hay empresas químicas, hay empresas textiles, por ejemplo, las textileras, pues son de las más visiblemente, digamos, asediadas porque descargan aguas con colores, ¿no? Las sí, claro. textileras descargan agua roja, brillante, amarilla, negra, ¿no? O azul marino, pero, en fin. Entonces, los industriales también están obligados a cumplir con, y también la norma del 96 estableció un cumplimiento gradual. En términos generales, los más contaminantes tenían que cumplir en el 2000, los medianos en 2005 y los menos contaminantes en 2010. Pues igual, Ujú. en el caso de los industriales, hay, eh, hay poco más de 5,000 plantas de tratamiento registradas, pero de esas 5,000 plantas de tratamiento, ¿cuántas en realidad cumplen con la norma? Pues es un tema que pues habría que revisar, ¿no? Lo que valdría la pena mencionar es un dato, una estadística que emite la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es la autoridad responsable, insisto, de monitorear el cumplimiento de esta norma. Y la Conagua publicaba, hace ya más rato que no lo publica desde que entró esta administración, un documento que se llama Estadísticas del Agua en México. En ese documento de Estadísticas del Agua en México vienen datos interesantes sobre las descargas de aguas residuales contaminantes a nuestros cuerpos receptores de propiedad nacional. Les doy 3 datos. Primer dato, las descargas de aguas municipales descargan en total los municipios del país, descargan casi 2 millones de toneladas de carga contaminante medidas con una unidad que se llama DBO5, demanda bioquímica de oxígeno en 5 días. Es una medida de contaminación. Pero bueno, descargan casi 2 millones de toneladas de contaminantes, ¿no? Medidos en términos de DBO5.
Con las plantas de tratamiento que se tienen y que se están operando, se remueven poco más de 0.75 millones de toneladas, es decir, es como la tercera parte de la carga contaminante que se genera. Es decir, hay poco más de 1.2 millones de toneladas de DBO que se descargan anualmente, así tal cual, sin ningún tratamiento. Pero la parte principal son las descargas no municipales. En las descargas no municipales, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua, se genera una carga contaminante de casi 10 millones de toneladas de DBO, 9.99 millones de toneladas de DBO, 10 millones de toneladas en términos generales anuales. Y de ahí solo se remueven 1.5 millones de toneladas, es decir, hay 8 millones de toneladas, 8.5 millones de toneladas por ahí de DBO, de carga contaminante, que se vierten directamente a nuestros cuerpos de agua. En resumen, entre los dos se generan 12 millones de toneladas de DBO. Las descargas municipales, 2 millones, y las descargas no municipales, 10 millones. En conjunto, 12 millones de toneladas de DBO son lo que se genera al año de carga contaminante en todo el país. Y de eso, solo se remueven del orden de 2 millones de toneladas de DBO. Es decir, estamos tirando 10 millones de toneladas de DBO constantemente, todos los años, a nuestros cuerpos receptores de propiedad nacional. De 12 que se generan, solo se remueven 2 y 10 van así tal cual a nuestros cuerpos de agua. Pues bueno, el resultado está ahí a la vista. Nuestros ríos se están convirtiendo en drenes de agua negra, ¿no? En temporada de estiaje tenemos severos problemas, muy severos problemas, realmente, pues para que nuestros ríos no huelan, no pesten, nuestras barrancas aquí en Cuernavaca, en otros lugares del país, ¿no? Y es por esto pues, que ya hemos venido mencionando. Entonces, las plantas de tratamiento hay municipales, las opera el gobierno, el responsable de operar esas plantas es el organismo, el municipio, perdón. El municipio lo establece el 115 constitucional, agua potable, alcantarillado y saneamiento es el primer servicio público que está a cargo de los municipios. El 115 constitucional dice, los servicios públicos a cargo del municipio son, el inciso A es agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas, el inciso A. El inciso B es basura, el inciso C es alumbrado público, seguridad y así mercados, panteones, etcétera. El 115 los lista uno por uno, pero el primero que menciona es el de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Entonces, es una obligación municipal. Ahora, descargar una obligación tan importante en el eslabón más débil de la escala de gobierno, pues es francamente también un tanto suicida. Sí, claro. Es como decirle a tu hijo más pequeño de la casa, pues ahora tú nos mantienes a todos, ¿no? Pues a lo mejor nosotros como adultos tenemos más capacidad, pero el más chiquito de la casa, pues está difícil que soporte todo el peso de lo que tiene que atender, ¿no? Entonces creo que son parte de los problemas en este tema de la contaminación. Bueno, a mí me parece que en el 96 pues había más presupuesto, ¿no? Ahorita en el 2022 pues vemos que en todo el país no hay presupuesto, pero casi para nada. Pero sí, a mí se me hace un problema muy grave. En el 96 todavía no teníamos los impactos del cambio climático como los estamos viviendo ya pues casi de lleno en este siglo XXI, que ya estamos en la primera, pues ya estamos en los 20, ¿no? En los años 20 del siglo XXI. Y la verdad es de que ya esos efectos de los cambios climáticos pues son tremendos, aunados a un crecimiento de la población mundial, pero sobre todo acá en México pues también la población se ha multiplicado, ¿no? Exponencialmente y hay más demanda de agua, pero también hay más contaminación de agua porque pues también las aguas negras que se descargan en las ciudades también van hacia los ríos. Y aunado a las aguas negras, ¿verdad? También están todos los agroquímicos que van a dar a los ríos, por ejemplo, todos los fosfatos que están en muchos de los productos de limpieza para el hogar, están llenos de fosfatos y acaban con el oxígeno del agua.
Los glifosatos ni se digan, ¿verdad? Los glifosatos que se usan para como plaguicidas también acaban con la calidad del agua tremendamente y también producen muchas enfermedades. Si además de eso son las descargas de la industria con esos contaminantes tan tremendísimos, ¿verdad? Pues la crisis se agudiza en México y en el mundo, ¿verdad? Porque la población mundial está creciendo exponencialmente. Entonces, cada vez hay más demanda de agua, pero cada vez hay menos agua. Ahora, los eventos de clima extremo, como las sequías que hemos estado viviendo los últimos años, pues también agravan el problema, ¿verdad? Por eso el río Lerma está declarado biológicamente muerto, porque pues ni lleva agua en algunas épocas del año, y si la lleva, pues la lleva bastante contaminada. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Sí, efectivamente, es un grave problema, pero yo creo que hay que hacer memoria, Juan Carlos, desde 1996, cuando se establece esta norma, que muchos de los municipios Se congeló la imagen, Miguel Ángel. decidieron acatarla y tratar de poner. Yo recuerdo que muchas inversiones, yo recuerdo que muchas inversiones que se hicieron en los municipios, pues prácticamente se fueron a la basura porque las plantas no servían para el fin que se buscaba. Y posteriormente, no sé, Juan Carlos, en qué haya quedado. Ya no escuché Seguimos. la En qué hayan pregunta. quedado los programas de las CEDESADES y para crear, para construir plantas de tratamiento pequeñas en muchas comunidades que ayudaran a resolver este problema. Y no sé si ahora con esta nueva norma y con las nuevas tecnologías que ya se están incorporando, realmente se pueda solucionar el problema. Miguel Ángel, si entendí bien, me preguntaba sobre el presupuesto de los programas federalizados, y si seguías apoyándose en la construcción de plantas. Sí, sí, no, más bien, si las inversiones que se hicieron en los programas federalizados de la Sedesol para instalar biodigestores y para construir pequeños. Tú también lo pierdes, ¿verdad, Carmen? Sí, 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 se congela un poquito. Plantas Bueno, de creo que, tratamiento en creo, comunidades siguen funcionando y ¿Nos podrías bueno, repetir, Miguel Ángel, por favor, lo último que comentaste? Porque se congeló un poquito tu imagen. ok. Si los programas federalizados de la Sedesol de instalación de biodigestores siempre se queda congelado en la misma parte. En la y misma construcción de parte. plantas de tratamiento de algún resultado. Siempre te perdemos en la misma Okay. parte, mi querido Miguel Ángel. En la parte que dice si los programas que implementó la Sedesol para la construcción o la instalación de biodigestores, ahí nos quedamos. Supongo que la pregunta es si funcionaron y si se mantienen, ¿no? Ah, caray, pues ya lo perdí otra Bueno, vez. vamos a asumir que esa es la Exactamente. pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Si la pregunta es esa, no funcionaron. De hecho, es un tema, es un grave tema de omisión y yo diría que hasta de corrupción, porque la instalación de de muchos de esas pseudo plantas de tratamiento, pues no sirvieron más que para que alguien hiciera negocio, francamente. No hay mayor beneficio en en la mayor parte de esas plantas de tratamiento. A lo largo y ancho por ejemplo, del estado de Morelos, que es lo que yo conozco mejor, porque fui titular tanto del organismo de Cuenca Balsas, que su sede aquí en Morelos, como de la Comisión Estatal del Agua, muchísimas de esas plantas de tratamiento que la Sedesol construyó, de hecho, la gran mayoría no operan, ni siquiera operan, ¿no? Y muchas de ellas ni siquiera tienen un proceso diseñado para tratar aguas negras, son más bien estanques que alguien construyó, que quién sabe cuál era la idea de ponerlo ahí, aparte de ejercer muchos millones de pesos. Y esas plantas no funcionan, no funcionaron nunca, ni van a funcionar porque no están diseñadas como plantas de tratamiento, ¿no?
unos estanques, que a los que llamaron biodigestores, que pues no, definitivamente no funcionaron. En mi experiencia personal, no funcionaron en absoluto esos programas de Sedesol y no sé si se mantengan, la verdad. Ahora, otro tema también, el tema de las plantas que apoya la Comisión Nacional del Agua. El presupuesto que el gobierno federal destinaba a la construcción y después a la operación de plantas de tratamiento ha disminuido radicalmente en los últimos 6, 7 años. En 6, 7 años el presupuesto que se destinaba a eso se redujo en un 90%. Hoy día es mínimo el apoyo, es mínima la inversión que se tiene a nivel nacional para apoyar la construcción de plantas de tratamiento y es nulo el apoyo que se tiene para la operación de plantas de tratamiento, ¿no? En algún momento el país vio esta necesidad, fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se observó que las plantas de tratamiento había miles construidas y que no operaban. Y entonces salió un programa emergente de apoyo a la operación de plantas de tratamiento. Ese programa apoyaba con un cierto monto, 50 centavos por cada metro cúbico de agua residual tratado que cumpliera con la norma. Y ese dinero que aportaba el gobierno federal, pues era un alivio para los organismos operadores que mantenían en operación sus plantas de tratamiento, ¿no? Aquí en Morelos diseñamos un programa emergente de operación de plantas donde esos 50 centavos federales los juntábamos con otros 50 centavos estatales y le pedíamos al municipio 50 centavos y entonces ya con eso logramos poner a funcionar de las 56 plantas de tratamiento que había en el estado, logramos poner a funcionar 48. Cuando llegamos, solo operaban 22. Ajá. Entonces, de 22 logramos subir a 48 el número de plantas. Y de las plantas, logramos subirlas arriba del 70% de su capacidad de diseño, porque esa es otra cosa. ¿Quién sabe por qué? Las plantas, no voy a pensar mal, las plantas de tratamiento en la mayoría de los casos están sobredimensionadas. Tienen capacidad para tratar N 100 litros por segundo, por ejemplo, en el Estado de México, ahí en Metepec, hay una planta, la planta Sedagro, tiene capacidad para tratar 100 litros por segundo, pero solo le llegan 27 litros por segundo, o sea, la cuarta parte de su capacidad de diseño. ¿Para qué construyes una planta enorme si solo le llega la cuarta parte del volumen para el cual fue diseñada? O sea, es un tanto... Yo soy más partidario de tratemos lo que está llegando ahorita y después diseñas para que puedas construir un módulo adicional conforme vas creciendo, ¿no? Digamos que sería la idea lógica de cualquier negocio racional. Construyes para lo que tienes ahorita y conforme vas creciendo vas ampliando tu capacidad. Pero aquí se construyen plantas de tratamiento para el 4 veces más de lo que está llegando. Y bueno, pues en lugar de que tengamos una operación eficiente de las plantas, es muy ineficiente, ¿no? No puedes, es un monstruo ponerlo a operar por tan poquita agua, ¿no? Resulta muy costoso por tan poquita agua. Entonces, son este tipo de cosas. El presupuesto que tenía la Comisión Nacional del Agua para la construcción ha disminuido al 90%, en 90%, o sea, solo queda un 10% de lo que era hace algunos años, y el presupuesto que destinaban para apoyar la operación, ese lo eliminaron, ese ya desapareció, no existe tal apoyo, por lo tanto, cada municipio tiene que arreglarse para poder operar su planta. Y el municipio, cuando le aprieta la economía, que es todo el tiempo, pues lo primero que hace es dejar de operar la planta de tratamiento. ¿Por qué no deja de operar los pozos de agua potable? Pues porque de inmediato se le levanta la población, va y le cierra las calles, va y le toma el organismo, va y le protesta porque necesita agua la población, no puede estar sin agua, ¿no? El drenaje, bueno, funciona por gravedad en la mayoría de los casos y pues ahí con sus altas y sus bajas, con muchas fugas, con mucha contaminación hacia el acuífero, pero bueno, ahí como sea funciona. Pero la planta generalmente está a la salida del pueblo, a la salida de la ciudad, ahí donde nadie lo ve, comillas, porque los de aguas abajo sí lo ven, los de aguas abajo reciben toda esa Descarga toda, sí. carga contaminante, ¿no? Y lo ven porque los peces sí lo ven, o sea, sí lo sufren porque la biota, bueno, toda la biodiversidad que subsiste alrededor de ese cuerpo de agua, sí lo nota. Pero bueno, pues la decisión más sencilla cuando no hay dinero para pagar algo es dejen de operar la planta y nada, no pasa nada de todas maneras. ¿Cuántos alcaldes hay encerrados por estar contaminando el medio ambiente? ¿Cuántos?
No, Ninguno. pues no, yo no conozco a ninguno. El día que encerremos a uno, yo creo que ese día los demás van a empezar a pensar, oigan, pues sí tenemos que tratar las aguas, pero mientras eso no pase, Ujú. pues no pasa nada. Puedes hacer la norma más estricta, de todas maneras no pasa nada, ¿no? Entonces, Sí, acá en Toluca hemos tenido, por ejemplo, tenemos mezclilleras extranjeras, por ejemplo, hay una mezclillera alemana, pues que sí tomó muy en serio las normas de tratamiento de aguas residuales, y ellos tienen su plantita. Ellos construyeron su propia plantita. O sea, yo muchas veces me pregunto por qué depende del gobierno y por qué no cada empresa que se les exija. Si quieres, o que ponerle la condición, si quieres operar en mi país, tienes que respetar el medio ambiente en mi país y esos recursos naturales que vas a estar usando para operación de tu empresa. Bueno, pues tu obligación es hacer tu propia planta de aguas residuales. ¿Para qué? Para que los ríos pues no estén en las condiciones en las que están, ¿no? O la sea, sí, yo obligación creo que existe, se tiene Carmen. que ampliar la regulación, La obligación existe, y no de ahora, existe de hace mucho tiempo. pero que cada empresa tenga su plantita, ¿verdad? Sí, Y los claro, pero municipios, pues abocarse a tratar las aguas negras. exactamente, las aguas que se generan, las aguas municipales, ¿no? Las aguas Así que se es. generan en el Esas son drenaje aguas municipal. negras. Existe el drenaje, digo, existe la obligación legal, Ajá. pero pues desafortunadamente esos empresarios que tú mencionas son garbanzos de a libra, no todos piensan igual. Y Ujú. decía yo hace rato de los textileros, porque sí hay pues mucha industria textil. En Puebla, por ejemplo, pues muchas textileras, ¿no? Que descargan sus aguas residuales con color. El color ahora sí está normado. Antes, en la norma del 96, no existía el color Así dentro es, de sí, la norma. sí, ya se metió lo del color. Entonces podías, tú, a lo mejor estabas cumpliendo con la norma, pero cuando la gente ve que descargas un agua con color, el que quieras, rojo, amarillo, verde, azul, negro, porque a veces descargan aguas negras, aguas de color negro, ¿no? Pues la gente piensa, ¿cómo puede estar esto cumpliendo con la norma, ¿no? Y es difícil Así es. explicarle a la gente, es que, bueno, pues la norma no incluye color, pero bueno, ahora sí ya lo incluye, ¿no? Y la verdad Y es que yo también he visto que esas empresas no son pobres, ¿eh? Les va bastante bien. O sea, sí tienen recursos para pagar las plantitas de aguas residuales, sí los tienen, ¿eh? O así sea, es. yo pienso que eso no los justifica. No los justifica, ni tampoco al gobierno los justifica permitir que operen violando la regulación ambiental. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una violación a la ley, pero segundo, o tal vez es primero, mucho antes que la segunda, la salud de la población y la vida de la población, porque eso sí afecta. O sea, acá en Lerma hay mucha gente con enfermedades muy serias precisamente por esa irresponsabilidad, tanto de los empresarios como del gobierno que no ha vigilado que se cumplan las normas, ¿no? Pero yo pienso que no son pobres, ¿eh? Les va muy bien. Sí, no son pobres. La idea es que cumplan con su obligación. Lo Así malo es. es que la autoridad que tiene que regularlos, que tiene que vigilarlos, tampoco tiene la capacidad para vigilar a todas esas empresas, ¿no? Ahora, Y como te supongo que decía, la no todos son parte, cumplidores. Hay quien sí cumple, pero hay otros que, uh-huh. pues Supongo no. que la parte de la construcción de las plantas tratadoras que el gobierno ha construido, pues sí, sabemos que la corrupción es que inflan los precios, de que salen carísimos esos proyectos, pero ya aterrizando en la operación, pues que tienen que invertir en químicos, ¿no? Que le van quitando esos colores, que le van quitando esos olores, que le van quitando, pues esos, incluso algunos son metales que afectan la salud, pero de manera tremenda. O sea, la gente acaba con los riñones deshechos, con el hígado mal, acaban en muy mal estado, ¿no? Y esas empresas nunca se han responsabilizado de la salud de esas personas a las que están afectando por su falta de responsabilidad. Exactamente. Pero sí quisiera yo, aquí tiene Miguel Ángel dos preguntas en el chat. Dice, ¿las nuevas tecnologías podrían ayudar a que se cumpliera con la NOM 001 y reducir las inversiones necesarias? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Qué Hay, tecnologías existen? hay ya tecnología que te permite hacer la remoción de diversos elementos. Es que tiene que ser un traje a la medida, ¿no? Cada industria pues genera una descarga dependiendo del tipo de proceso que tiene al interior, ¿no?
Ahora, los municipios son, digamos, más estándar. Las descargas son, pues, en teoría, deberían de ser solamente las descargas de los sanitarios, ¿no? Lo que va a dar ahí. Pero incluye también descargas de la cocina, por ejemplo, grasas, aceites, ese tipo de cuestiones que complican el proceso de tratamiento. Cuando van en exceso, complican de alguna manera este proceso de tratamiento. Y si por ahí alguna empresa, algún taller mecánico, alguna señora que vende gorditas vierte sus descargas hacia el alcantarillado, eso todavía complica aún más los procesos de tratamiento, ¿no? Claro. Pero sin duda la tecnología, Miguel Ángel, ha venido evolucionando de tal manera que va siendo mejor cada vez la capacidad de remoción de esta tecnología. No, no solo son químicos, Carmen, sí hay procesos, digamos, químicos, pero lo primero que se hace en una planta de tratamiento es un proceso físico. O sea, lo que se puede remover a través de cribas, a través de filtros o a través de mecanismos de esa naturaleza es lo primero y lo más barato, ¿no? Porque no hay que invertirle más que lo que construyes y luego estarlo limpiando, ¿no? Después hay un proceso, generalmente hay un proceso que es de tipo aerobio o anaerobio o los dos, ¿no? Hay procesos donde hay bacterias, se inyectan, se ponen bacterias y esas bacterias se comen, digamos, la parte orgánica, la parte contaminante de la propia descarga, ¿no? Estos procesos pueden ser aerobios, o sea, con aire, donde inyectas no solo la bacteria, sino el aire, o anaerobios, donde no hay, son a puerta cerrada, son en un tanque cerrado, pero se producen procesos, digamos, similares de esta naturaleza. Y en la última parte del proceso, ahí es donde se agregan algunos productos químicos para poder decantar algún otro elemento, como estos metales que tú mencionabas en algunas descargas, poderlos decantar y poderlos retirar, ¿no? O el color también, o el cloro, porque al final también se agrega cloro para desinfectar el agua, o luz ultravioleta. En lugar de cloro ahora se está usando más luz ultravioleta, por ejemplo, este tema de avance tecnológico que menciona Miguel Ángel, por supuesto que ayuda. La luz ultravioleta ahora ya hay mecanismos mucho menos peligrosos que el cloro, por ejemplo, para poder desinfectar el agua, ¿no? Y así como menciono esto en la parte de las plantas de tratamiento municipales, pues en las plantas de tratamiento industriales también hay tecnología que ahora ya te permite la remoción de prácticamente cualquier elemento contaminante que pudieras tener en una descarga. El tema también es que la tecnología sigue sin ser económica. Entre más nueva, en general es más cara, ¿no? Entonces, ese sigue siendo una barrera de entrada. Y no porque sean pobres, Carmen. La verdad es que muchos empresarios no quieren invertir en este tipo de tecnologías, ¿no? Que no se les exige. Pues sí, entonces, pues prefieren un poco arriesgarse o un poco pagar alguna multa, Alguna un multa poco, que ni siquiera les duele, ¿no? Es como quitarle un exactamente, pelo a un gato. exactamente, Entonces las o ni multas siquiera la también multa, deberían ¿no? de subir de nivel, ¿no? Si, Así es, oye, algo si vas a que, pagar 5 millones de pesos por contaminar, pues a lo mejor sí le echas ganas a tu plantita o le echas ganas a contaminar menos. Otra de las preguntas que exactamente. nos pone aquí Miguel Ángel dice, ¿los costos de la electricidad podrían reducirse con energía solar o con la generación de su propia electricidad a través de conversión del metano en energía? Sí, de hecho ya hay plantas de tratamiento que el metano que generan lo producen para generar electricidad y autoabastecer una parte del proceso. Lo malo de esto es que no hay todavía, es decir, la cantidad de metano que genera una planta de tratamiento no es suficiente para autosostener la operación de la planta, Uh -huh. no en su totalidad. Hay casos en los que las plantas grandes, las plantas de tratamiento grandes, sí generan una mucho mayor cantidad y te permite que alguna parte del proceso sí sea autosostenible, digamos. Pero en general, todavía
tenemos que tener este abastecimiento mixto, no solo la autogeneración, sino también parte de la energía que viene de fuera. Pero sí, sí hay la posibilidad de generar electricidad a través de los propios gases que genera el proceso de las plantas de tratamiento. Y la energía solar, ahí se ha estudiado, ¿cómo te diré? Mira, la verdad es que, por ejemplo, aquí en Morelos, ninguna de las plantas de tratamiento de Morelos, aunque las pudieras completas con paneles solares, aún cubriéndolas completitas, no te alcanza la energía que generan para el proceso. Sí te alcanzan, por ejemplo, para las oficinas, te alcanzan para el alumbrado de la planta, pero el proceso de operación de las bombas en general son las que consumen la mayor cantidad de energía y no te alcanza, aunque cubras la totalidad de la superficie de la planta de tratamiento con paneles solares, la tecnología todavía no nos da suficiente para generar suficiente energía para autosostener la operación de la planta con paneles solares. Pero sí ayuda, desde luego que sí ayuda y sí aporta parte de la energía que necesita la planta. Claro, y además, pues yo ahí vería más bien una cuestión de negociar con la comisión, ¿no? Pues si a mi gobierno me conviene que mi gente, que mi ciudadanía tenga agua limpia, pues también facilitar esa parte, ¿no? Fíjate que Facilitarles un poquito esa ocurrió, parte. eso debería de ser, pero en la reforma, con lo de la reforma eléctrica, a los organismos operadores de agua se les clasificó dentro de los consumidores de mediana y alta tensión de alto consumo. Y es que sí, la verdad es que el organismo operador es de los mayores consumidores de energía eléctrica, pero es para proveer un servicio que además es un derecho humano, ¿no? Sí. De manera pues que yo veo un contrasentido en esta decisión que se tomó en ese momento, porque en lugar de apoyar vía tarifa a los organismos operadores de agua, se hizo exactamente lo contrario. La Ujú. tarifa subió para los organismos operadores, que ya de por sí traían problemas de operación. Yo te digo que el 98% no le alcanza en sus ingresos para pagar la operación. Sí. Entonces, ya de por sí traían problemas. Y luego le sube la tarifa eléctrica, que es uno de los principales gastos que tiene el organismo operador, el consumo de energía, el pago de la energía eléctrica a la CFE. Entonces, pues eso les acabó de dar al traste. ¿Cómo Bueno, qué luego llegó la pandemia. porcentaje, como qué porcentaje del presupuesto de operaciones lo eléctrico? En promedio, un 50%, El en promedio. 50%. Ujú. Sí, sí, es Pero significativo. hay, pero hay organismos operadores que hasta el 70% de su costo es energía eléctrica. No, Y hay pues sí. algunos que son del 40%, pero en promedio el 50% de su costo de operación es energía eléctrica. De manera que lo que decía Miguel Ángel, los paneles solares, lo malo de los paneles es que también siguen siendo costosos. Y acuérdense que estamos en un entorno en el que el organismo operador no le alcanza para pagar lo que ya tiene ahorita. O sea, no le alcanza ni siquiera para pagar la operación de lo que tiene ahorita. Ujú. Entonces, si le pedimos, pues inviértele a los paneles solares, pues es así un poco como decir, bueno, ¿y de dónde, no? No Pero tengo sí ni es una para comer. inversión a largo plazo muy conveniente, ¿eh? O sea, Sí, por supuesto. invierto en los paneles, pero ya no vuelvo a pagar luz, o si pago, pues es un mínimo, ¿no? O sea, Sí, por yo creo que es supuesto. una inversión que sí vale la pena. Y Y ha habido la programas que energía han solar y buscado. eólica ya bajaron bastante, ¿eh? O Ujú. sea, sí, ya son precios mucho más competitivos que antes. Ya no estamos hablando del siglo pasado. Sí, pero Aquí tiene otra, perdón. siguen estando un poco fuera del alcance de los organismos operadores, ¿no? Así Ya es. ha habido programas, incluso la Unidad de Eficiencia Energética, ¿cómo se llamaba esta? La CONUE, Comisión Nacional de Eficiencia Energética o algo así, sacó un programa para apoyar a los municipios a implementar estas medidas de ahorro energético o de generación de energía a través de estas tecnologías alternativas. La idea era que del ahorro que obtuvieran con la instalación de estos paneles pudieran regresar, era una especie de crédito, ¿no? Te Sí, presto para que pongas los paneles y con lo que te ahorres de energía eléctrica vas a pagarme lo que te presté. Pero el programa fracasó porque, y vuelvo al mismo entorno, en un entorno donde no te alcanza para pagar lo que tienes, cuando te ahorras un peso ya lo debes, ¿no? Ya lo debes a otro lado, entonces los organismos no pagaron el ujú, crédito y el ujú. programa pues fracasó porque este,
si tuviera un mecanismo para que no destinen ese dinero a otra cosa que ya deben, pues bueno, funcionaría quizá, pero mientras estén tan endeudados, Mm. pues lo que se ahorren, si son, entre más se ahorren, pues más pueden dar para lo que deben, pero siguen estando en números rojos. Ujú. Así es. Y yo veo que ahorita ya hay muchos municipios muy endeudados, ¿no? Hay mucha deuda en los municipios, no por esa razón, por muchas otras, ¿verdad? Porque usaron fondos para otras cosas que no sé Ujú. si fueron buenas, si fueron positivas o no para la sociedad, pero dejaron mucha deuda. Así es. Aquí tiene otro comentario Miguel Ángel, dice, hay incluso soluciones basadas en la naturaleza para limpiar las descargas de aguas residuales como el uso del bambú, de la arena y piedras de río, el tule, que permitirían regresar aguas grises a los afluentes. Así es. Sí, es una tendencia mundial, pero creo que estamos, cuando menos en México, creo que todavía estamos en pañales en el uso de las soluciones basadas en la naturaleza. Es, es indudable que Pues son las tenemos más que, económicas, ¿no? ajá, es indudable que tenemos que migrar hacia allá, o sea, es indudable que tenemos que hacerlo. Pero todavía estamos pensando en soluciones grises, ¿no? O en soluciones basadas en infraestructura, pues Sí. es un cambio de mentalidad que no se ha dado y es un cambio de política que tampoco se ha dado, ¿no? Sí, o sea, Es, ahí falta voluntad política para invertir en eso que es tan necesario, que es el bienestar de la población de un país, ¿no? Si efectivamente. Calderón lo pudo hacer, ¿por qué dejó de hacerse, no? O sea, eso demuestra que sí es posible. Sí es posible asignar un presupuesto para que permita esa operación. Ahora, estamos viviendo, yo pienso que la gran diferencia entre el siglo pasado y el siglo presente es de que la emergencia climática que estamos viviendo, pues tiene que obligarnos a todas las partes, ¿no? Empresas, gobiernos, ciudadanos, a precisamente exigir que se cumpla la legislación. Yo pienso que si no lo hacemos en este momento, pues ¿qué va a ser de nosotros si ya tenemos un 70% de nuestras eh, fuentes de agua en el país ya están contaminadas o ya ni siquiera existen o ya están biológicamente muertas? Pues ¿qué futuro nos espera? Ahora, otro de los grandes problemas que yo he visto es de que hay muchas concesiones de agua para empresas que ni siquiera es un uso indispensable del agua como sería pues el tomarla, el bañarse, el usarla para cocinar. O sea, muchas empresas la usan sin ni siquiera ser un uso necesario de esa agua, ¿verdad? Ujú. Sí, Creo que se pero, dieron muchas concesiones a muchas empresas refresqueras, cerveceras de muchos tipos y que nada más encarecieron el agua y produjeron una de plásticos, pues que ya están los mares llenos de esos plásticos y los ríos en lugares donde no hay una regulación que se cumpla, ¿no? sí, pero bueno, aquí dos comentarios. El primero, aunque tú eliminaras todas las concesiones a la industria, no resolverías el problema del agua, porque el problema del agua está concentrado en otros sectores. El 75% del agua que se tiene concesionada en el país se tiene concesionada para la agricultura, 75%. Un 14% se tiene concesionada para los organismos operadores de agua, el agua potable que nos brindan a todos en Ujú. nuestras ciudades. Y el otro 10%, 10-11%, está concesionado la mitad, 5% para la generación de energía eléctrica y el 5% para todas las demás industrias. Lo que son refresqueras, empresas de agua, cerveceras y demás, no ocupan ni el 0.5% de toda el agua que se consume en el país. De manera pues que aunque cancelara las concesiones para todas las industrias refresqueras, para todas las cerveceras, para todas, no resuelves el problema. El problema está, o donde consumimos más agua, es en el sector agropecuario. Es Sí, ahí donde si lográramos hacer un uso más eficiente del agua, lograríamos realmente un impacto en, pues en la disponibilidad de agua. Los organismos operadores también son el segundo consumidor de agua en el país y los organismos operadores también pierden en promedio 40% del agua en fugas. Es decir,
si recuperáramos ese 40% del agua en fugas, el 40% del 14% que ocupan de agua en el país son como 28, 6, casi 7%, es decir, tan solo recuperando las fugas que se tienen los organismos operadores, hay más agua del total que tiene concesionada la industria, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es un tema porque sin duda hay algunos usos que no son indispensables en zonas con sobreexplotación, en zonas con escasez, en zonas que no deberían de instalarse de ninguna manera estos altos consumidores de agua, por más que sean irrelevante el volumen que se está usando. Pero si queremos resolver el problema de fondo, el tema es atacar las pérdidas en los mayores consumidores de agua. El campo, que ocupa el Sí. 75% del agua, y los organismos operadores. Los industriales son mucho más eficientes porque como la tienen que pagar y les cuesta mucho más caro que a los Sí. otros. De hecho, la agricultura, el derecho es cero. El agricultor no paga derechos por el uso de aguas nacionales. Paga Y su son las energía que eléctrica. más la contaminan. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos muchos pendientes en el país y entre ellos están estos del uso más eficiente del agua en los principales consumidores de agua, ¿no? Sin duda. Y el tema con la industria, para mí, más que en el tema de la cantidad, está en el tema de la calidad, que ya veíamos que sus descargas de aguas residuales son de las bastante contaminantes y bueno, creo que el tema con la industria más bien va en el tema de la calidad. Y quería mencionarles algo. Hace poco hubo una reunión en la Cámara de Diputados. El diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz, presentó un diagnóstico de la problemática del agua. Ellos están haciendo un diagnóstico para después, a través de ese diagnóstico, emitir legislación que permita resolver este problema del agua, ¿no? Me parece un proceso bastante serio, bastante lógico, bastante ordenado, pero me llamó la atención por algo que mencionabas hace rato, Carmen. El propio diputado dijo varias frases que francamente me sorprendieron, viniendo de un actor político. Dijo, por ejemplo, algo no estamos haciendo bien en este país. Tenemos casos extraordinariamente problemáticos que no nos explicamos por qué no son todavía un escándalo internacional, ¿no? Y habló, por ejemplo, de los niños que han encontrado muertos, que han muerto, perdón, de los niños que han muerto en Chapala, en el lago de Chapala, por el Sí, consumo de aguas contaminantes. sí, Habló de más de 8.860 pacientes con graves problemas de salud en los hospitales de Guadalajara, de Jalisco. Habló del problema del Lerma Santiago, habló del problema, bueno, en fin, habló de varios así casos que a nivel nacional, del río Sonora, donde hubo una descarga puntual que generó una devastación ambiental importante. Bueno, yo también no me explico, la verdad es que no me explico, siendo un tema tan importante, cómo no le ponemos atención. O sea, yo la verdad es que cuando lo escuché, estoy de acuerdo, tenemos problemas tan serios que no me explico por qué no son un escándalo nacional y un escándalo internacional, y no sé en qué momento se vayan a convertir en eso, porque yo no veo otra manera de que la gente entienda este yo tema, y pienso sobre que todo los no tardan, políticos. ¿eh? Yo pienso que no tardan porque las ciudades se están quedando sin agua y además la poca agua que hay está contaminada. Yo pienso que eso es una cuestión de educación ambiental, tanto en la ciudadanía y la presión que podamos ejercer los ciudadanos precisamente en la legislación, exigir que sí se cumplan la norma. Es decir, no hemos vivido un Estado de Derecho que nos proteja ni contra la violencia, el crimen organizado, ni contra los feminicidios, ni contra la corrupción verdadera que hay en este país. Y claro que contra estas deficiencias de presupuesto y de responsabilidad moral de las empresas y un compromiso con nuestro país. Yo creo que todos los países latinoamericanos y los países en desarrollo en general, como África, pues todos ya tienen problemas bastante serios ecosistémicos, ¿no? En el que la escasez del agua y los contaminantes pues están causando problemas de migraciones masivas incluso. Pero si la ciudadanía no está educada, si la ciudadanía no presiona para que la ley se cumpla en un país, pues seguimos igual. Pero los cambios climáticos no se estancan, ¿verdad? Los cambios climáticos siguen avanzando, las sequías siguen avanzando, la deforestación sigue avanzando
Y precisamente la deforestación afecta a todos los ríos, ¿no? Ahora que ya no tenemos montañas nevadas que de alguna manera pues daban agua, ¿verdad? Formaban acuíferos y surtían a varias partes de la población. Pues ahora ya tampoco contamos con eso y siento que los cambios climáticos pues nos tienen que obligar a formar a reclamar ese derecho, ¿verdad? A un ambiente sano, a reclamar que se cumpla con la ley y sobre todo a reclamar pues que haya agua, ¿no? O sea, si no resolvemos ese problema, pues estamos destinados a la muerte. Si no reforestamos, no va a haber lluvias y estamos reforestando cada vez peor, cada año se está incrementando eso. Entonces, la situación de los ríos y todos los cuerpos de agua en el país están muy mal. Entonces, precisamente este espacio es para educar a las personas y para que precisamente hagamos uso de eso, de ese derecho, conozcamos la ley, conozcamos las opciones que tenemos, pues para demandar que se cumplan, porque si no lo hacemos ahorita, los cambios climáticos, pues vamos a acabar eh, aplastados por ellos, ¿no? Ya no va a haber Bien. manera de recuperar nada, ni Y el lluvias, ni agua, bosques, ni nada. y el agua es el elemento que más resiente y refleja las alteraciones del cambio climático. Los patrones de precipitación Así es. están cambiando. El número de tormentas está incrementando. El número de sequías, paradójicamente, también incrementa, ¿no? Entonces, el que aumente la temperatura también tiene impactos, no solo en el tema del agua, también en el tema de la producción de alimentos, por Sí, ejemplo, en la ¿no? agricultura. La agricultura. Y bueno, hay muchísimos impactos, pero el agua es uno de los elementos que refleja más rápidamente estas alteraciones al clima que están ocurriendo o que hemos generado la humanidad entera, ¿no? En todo el mundo. Pero bueno, también es otro de los temas que yo considero como incomprendidos por la mayoría de la población, ¿no? Como que no se le presta la atención, ni por la población, y menos aún por muchos actores políticos, ¿no? Que, bueno, particularmente en los últimos tiempos, pues se han mostrado un tanto, mucho insensibles a estos temas y a los compromisos que México había asumido, ¿no? Para combatir el cambio climático en algunos Sí, temas, ¿no? Por ejemplo, la generación de energía. Pero bueno, es otro gran tema que quizá en otra ocasión podamos abordar. sí, claro. Pero yo sí creo que los cambios climáticos son los que van a tener que obligarnos a hacer que se respete la ley, que haya un Estado de Derecho en México, bueno, por ser nuestro caso específico, tenemos que exigir un Estado de Derecho en que se cumpla la ley en todos los sentidos, ¿ya? Tanto en las normas de salud, las normas del agua, la violencia, los feminicidios, o sea, todo eso es una falta de interés de la sociedad, una indiferencia, ¿no? Porque si estuviéramos conscientes de qué graves son esos problemas, pues ya estaríamos en las calles, ¿no? Ya estaríamos demandándolo. Pero pues hay que formar conciencia, hay que educar a las personas y sobre todo pues que conozcan las problemáticas a fondo. ¿Para qué? Para buscar las soluciones y para presionar para que esas soluciones se den. Ese es mi punto de vista, ¿no? En que lo único que tenemos ahorita pues es la educación ambiental y que tenemos que promoverla y que tenemos que luchar para que se cumpla. ¿Algún comentario, Miguel Ángel? Levantemos la voz. Sí, hay que levantar la voz porque no es justo. O sea, el agua pues es para vivir, es lo más importante de la vida, además del aire y de los alimentos, ¿no? Sin agua pues estamos perdidos. Así es, Pues y la sociedad, pues tenemos que levantar la voz y tenemos que unirnos con los expertos para, para hacer, escuchar todo este tipo de problemáticas y soluciones. claro, sí, por eso les agradezco mucho aquí su presencia, Juan Carlos Valencia. Muchas gracias por estar aquí y aclararnos algunos aspectos importantes, pero sobre todo hablar de ese cambio en la norma que si está cambiando, pues es porque hay más exigencias, ¿verdad? Porque estamos viviendo unos cambios climáticos que nos exigen atender esos asuntos, ¿no? Por eso hubo cambios en esa norma. Y va a tener que haber muchos más cambios, pero se tienen que cumplir de alguna manera. Y muchas gracias por estar aquí y sí espero que se dé un segundo programa en el que podamos seguir platicando de estos temas tan importantes. No, Muchas gracias a ti, gracias. Carmen, por la invitación. Miguel Ángel de Alba, también muchísimas gracias. Sin duda es un cambio necesario, era un cambio indispensable
Pero Sí, pensar que solo ese cambio va a generar la transformación no va a ocurrir así. Necesitamos hacer otros cambios, necesitamos cambiar otras cosas porque de otra manera va a ser una norma que no se va a cumplir, como no se cumplió la anterior, ¿no? ajá, Entonces, hay que hacer otros cambios adicionales. ujú. Bueno, pues de esos cambios tendríamos que platicarlos en una segunda sesión entonces. Así es. Y muchas Muchísimas gracias, Miguel Ángel. gracias. Ujú. Muchas gracias al auditorio de Radio Plataforma Digital. Gracias a Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News, que cada semana pues, nos pone al tanto de los avances en pues, la legislación a nivel mundial sobre los cambios climáticos y los eventos de clima extremo que estamos viviendo, cada vez más difíciles, cada vez más fuertes, y que nos obligan precisamente a abrir esos ojos muy grandes y de tratar de resolver los problemas que tenemos. Muchas gracias a todos y les damos las buenas noches hasta el siguiente programa. Buenas noches. Buenas noches.